Voy a saludar a quienes me acompañan. Recuerden que estemos en esquemas de semi-aislamiento, pero hoy Pablo de León está en 3D con nosotros. Esto es un vidrio que me separa de las emisiones ya no tóxicas de Pablo de León. 2 metros. Nunca lo fueron. 2 metros. Está Osvaldo Bazán. Lejos. Tóqueme, hasta ahí. No. Muy No, bien. ahí. No, hasta ahí. Vamos a decir que Adriana Amado está con un aislamiento preventivo. Es así, el juego de los aislamientos preventivos rotativos. Hoy le toca a Adriana, así que allí vamos. Bueno, este es el programa de hoy. Voy a presentar rápidamente, cuando me den el ok, a nuestro primer entrevistado. También muchos de ellos van a estar desde sus casas. Vamos a mandarles una cámara o vamos a hacerlo por Zoom. Es decir, vamos a extremar los cuidados por el coronavirus. Cuando digamos 3, Miguel Ángel Pichetto estará con nosotros. 3, Miguel Ángel Pichetto. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo también a todos tus colegas y a la audiencia de este programa tan visto y tan exitoso. Bueno, gracias. Y bueno, estás como Fernández, Diego, porque también estás aplicando el principio quédate en casa. Vinieron con una cámara a mi casa. Sí, fuimos con una cámara a tu casa. Miguel iba a venir, vamos a contar eso, y nosotros mismos le dijimos, Sí, bueno, iba a por ir. prevención, dale, quédate ahí, te mandamos una cámara. Todo lo que se pueda reducir circulación y Gracias riesgo. por cuidarme, Diego. Bueno, es lo mismo. Gracias por cuidarme. No sos el único, cuidamos a todos a los que podemos. Miguel, yo mostraba hace un ratito... Son increíbles. El cuidado en este país, el presidente nos cuida, todos nos cuidamos. Dale. ¿Pero por qué? Tenés que bancarte la limitación de... Tenés que bancarte todas las limitaciones de libertades, de circular, de respirar, de caminar. Quédate en casa y serás feliz. Mirá esto. Y en el medio se funden todos. Espera. Recién estaban haciendo Sí. una nota de la cultura. Sí. Y bueno, ¿qué va a pasar con los teatros, con los actores? Se van a fundir todos. Con los comercios. En fin, vamos a hacer lo mismo que el año pasado, con lo cual los resultados van a ser inevitablemente iguales. Bien, quiero compartir con vos, vamos a volver a esto que vos mencionabas sobre las restricciones y los cierres, lo que yo comentaba con Nacho Otero, que generó mucha irritación por la sorpresa, por que dispusieron de tu tiempo como automovilista. Quiero mostrarte las imágenes de la Panamericana o de Acceso Oeste, de Puente Pueyrredón, de todo ese embudo. Esto era ayer, colas de 2 horas, de 3 horas, y yo decía, avísame si vas a restringir, y yo tomo mi propia decisión. Vos no sos dueño, ni aunque seas gobernador o presidente, de mi tiempo. Podés comunicarle a la ciudadanía que vas a tomar controles o vas a tomar la temperatura, y la gente dispone que hace de su propio tiempo. Lo que no se puede es, a la vieja usanza, tomarte, capturar tu tiempo y una parte de tu vida. Pero ¿cuál es tu mirada sobre esto? Yo evidentemente ya acabo de dar una opinión. Bueno, la comparto. Y además estaban fuera del horario de restricciones. Creo que hay un poco de cierta perversidad en el sentido de limitarle a la gente la posibilidad de circular, fundamentalmente en la zona norte, donde se provocó un colapso de más de 3, 4 horas. Sin sentido, digamos. Les encanta el control. El miedo y el control son las dos caras de una misma moneda. ¿Vos creés que estas son las motivaciones que llevan a tomar esta medida, por ejemplo, de este embudo que armaron o de estos retenes? Bueno, ¿Es una medida sanitaria? ¿Es las dos cosas? ¿Hay algo, creencias o hay algo ideológico ahí? Hay una medida de... La verdad que la provincia hubiera querido un cierre total. Esto lo vienen diciendo desde distintos sectores del gobierno. Querían una parálisis de 30 días, 20 días, qué sé yo. Si pueden 6 meses, 6 meses. La Argentina va a parar a la noche más oscura, pero el argumento es la limitación y la restricción. Me parece muy complicado. Yo no digo que no haya buenas intenciones, pero esta historia ya se repitió. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra.
A ver, volvemos a hacer lo mismo. Lo único que tienen como herramienta son medidas de carácter medieval. Apartarte, cuidarte, quedarte en tu casa. Cuando el tema es vacunas y testeos. Y la verdad es que la política vacunatoria ha sido muy mala por parte del gobierno nacional. Digamos, fracasó el gobierno en la compra de las vacunas. Fracasó en términos de no haber adquirido distintas marcas de vacunas. Hoy el problema que tienen es AstraZeneca, pero bueno, la apuesta del gobierno fue AstraZeneca. AstraZeneca y la fabricación de la vacuna AstraZeneca en la Argentina, digamos, y un empresario que indudablemente tiene una vinculación muy firme con la historia de los laboratorios en la Argentina y también con el gobierno, que se llama Hugo Zillmann. Esa fue la verdadera apuesta. Nadie explica el por qué no tomamos la opción Pfizer. ¿Por qué no corregimos los agregados a la ley de inmunidad? A ver, ¿por qué Latinoamérica pudo toda comprar Pfizer y Argentina no? Estas son las cosas que vos te preguntás por qué pasan, son inexplicables. Cuando podríamos haber tenido 14 millones de dosis de vacuna Pfizer por haber sido lugar de prueba. Esto hoy los cronistas del domingo lo dicen casi todos. Cuando vos lees las distintas notas de los periodistas más importantes, de los distintos medios gráficos, está ya corroborado como un hecho cierto que Pfizer le ofreció a la Argentina 13 millones de dosis por haber sido lugar de prueba y que no aceptaron la intromisión de la palabra negligencia, que era la apertura a los juicios. La Argentina tiene una historia también y una tradición judicial muy perversa. Acá te das vuelta y tenés un problema de una acción de daños y perjuicios en Argentina. No se le niega a nadie y Pfizer la vio venir. Indudablemente ya se estaban preparando juicios en el marco de esta ley que, si es de inmunidad plena, no deberían haber colocado la palabra negligencia. Pero bueno, estas son cuestiones jurídicas que no muchos entienden, pero que son las que han determinado el fracaso de la compra de Pfizer. Ahora retomaron, me parece bueno, ojalá concreten la compra. Y bueno, y espero que también esta relación bilateral con China tan declamada, digamos, desde algunos sectores del gobierno, esta bilateralidad con la República Popular de China, régimen capitalista si los hay, 80% del PBI se explica por la actividad privada, bueno, tenga éxito y nos vendan más vacunas. Por ahora, la verdad, esta relación bilateral con los chinos no está funcionando bien. Y con los rusos nos han dado una mano, pero viene también a cuentagotas. Pablo de León. Hola, Pichetto, buenas noches. Pero usted está hablando y reseñando toda esta historia del tema de las vacunas, pero el gobierno hace unos días sacó unos afiches celebrando o festejando 10 millones de vacunas. Yo creo que nos hacen falta 100 millones. No alcanzan 10. La verdad, nos hacen falta 90 millones siendo 45. Yo creo que cuando hagamos un censo nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, pero yo creo que hacían falta haber comprado 100, 120 millones de dosis de distintos tipos de vacunas y a esta altura del baile haber vacunado un porcentaje muy alto, especialmente los sectores de riesgo, que son los que requerían, digamos, de la vacuna, ¿no? Haber avanzado fuertemente, como otros países, y la oferta, digamos, y la oportunidad estuvo. Fernández, el presidente, tuvo una oportunidad, porque además él fue el que impulsó que Pfizer probara la vacuna en el hospital militar. Yo tengo muy claro una fotografía del presidente con el director médico, con uno de los científicos más renombrados de la Argentina, el doctor Pollack, y el gerente de Pfizer. Y además Pfizer no es un laboratorio que está instalado en Alemania o en el África subsahariana, tiene su filial en la Argentina. Pusieron en marcha la prueba fue exitosa, se hizo la tercera fase, bueno, fracasó AstraZeneca. Lo que ha venido de AstraZeneca hay que explicarle a la gente que ha llegado a través del sistema COVAX.
y que podrían haber ingresado 10 millones de vacunas y ingresó el mínimo. Pero bueno, ojalá esto se mejore, porque es fundamental para inmunizar a la población. Me parece que es imprescindible, porque además el cierre o la limitación de actividades, que también es discutible. A ver, el virus transita entre las 7 de la tarde, 8 hasta la madrugada. Durante el día no. Es una cosa bastante absurda, casi diría disparatada. Por eso le limitamos a la gastronomía, a los trabajadores. Todo eso queda liquidado. Todo lo que significa, digamos, actividades comerciales, en fin. Tengo mis dudas respecto a esto, pero bueno, entiendo de que priman cuestiones de carácter médico que me exceden. Estamos frente a la segunda ola, aparecen de nuevo las voces del miedo, el número de muertos. Indudablemente que no hay nada más fuerte para una sociedad que el miedo, digamos. Es un factor que produce indudablemente una gran inmovilidad, ¿no?, en las sociedades modernas. Este es todo un debate también en el mundo sobre esta cuestión. De todas maneras, creo que el sistema de la OMS chino que nos mandó a la casa ha sido un grave error. Se debería haber trabajado de otra manera, digamos, con cierres más focalizados. La Argentina estuvo 7 meses de cuarentena. Esto es inexplicable también, nos ha provocado un daño económico fenomenal y hay que evitar de que vuelva a ocurrir. Hay que vacunar y testear, digamos, son los dos grandes temas que permiten afrontar esta cuestión y tratar de que la economía no se nos destruya, que no haya más pobres. Este me parece que es el gran desafío. Lo digo de manera reflexiva, no estoy invocando, digamos, a que ocurra lo peor. Me parece que la experiencia del último año ha sido muy mala para el país, muy mala. Yo pensé que no íbamos a volver a sistemas de cierre o de restricciones, en fin, pero bueno, me parece que se vuelve con esta metodología de nuevo, ¿no? Que creo que puede ser. El problema es que si fueran 21 días, como si hubieran sido los primeros 15, bueno, tal vez el esfuerzo valga la pena, pero todos saben que después vienen por más. Entonces, esto es lo que me parece que hay como gran desazón. Después de estos 21 días, ¿qué viene? ¿Un cierre más profundo? ¿Qué viene? ¿Viene una apertura? ¿Vienen vacunas? ¿Qué sé yo? Porque si vos lo único que haces es cerrar y no vacunás, lo que haces es postergar el problema. Absolutamente. A ver, Osvaldo Bazán. Sí, buenas noches, Pichetto. ¿Qué cree que dice del gobierno el hecho de que no le interese especialmente que los colegios estén abiertos? Ese es un debate ya viejo. Yo siempre estuve en la posición de la ciudad. Me parece que la escuela ha demostrado de que el tema de contagio es ínfimo, insignificante. La verdad que la pérdida educativa de muchos jóvenes el año pasado es demoledora, irrecuperable además el proceso. Y además también lo tecnológico, mucha gente no puede detenerlo. Es muy difícil educar a un chico y después también el aislamiento en la casa, la no socialización. Creo que eso también destruye mucho la vida del chico, del adolescente. Me parece que ese tema debería ser revisado. El propio ministro Trota había avanzado fuertemente con los gobernadores. ¿Por qué cree que el presidente... Es un retroceso. ¿Por qué cree que el presidente da la impresión de que no le interesa especialmente el tema? Yo no digo que no le interese, no me atrevería a decir eso. Lo que creo es que vuelven a mecanismos de restricciones, a cierres, que son negativos y que además en lugares donde se ha demostrado fehacientemente. El propio jefe de la ciudad tiene estudios realizados sobre el bajo nivel de contagio, insignificante nivel de contagio en las escuelas. Pero bueno, Miguel, esto es un daño que también se provoca el propio gobierno. Es lo mismo que lo que pasó ayer en la Panamericana.
había mucha gente que había votado el Frente de Todos, ¿eh? Estas medidas te tienen 4 horas colgado en una ruta, también va a su propio público. Lo mismo que hay mucha gente que votó por el gobierno, votó por una expectativa de cambio y bueno, y ahora quédate en casa, los pibes no pueden ir a la escuela, la madre no puede salir a trabajar, el padre tampoco. Bueno, es un gran problema esto. A ver, yo no estoy negando de que hay que convocar a la responsabilidad individual, social, al uso de todas las herramientas, pero el encierro ha demostrado que ha sido una política de fracaso. Y que no paró tampoco el número de muertos que hubo en la Argentina. Perdón con la palabra quizás tan dura, bueno, pero son 64.200 ha sido muy alto en términos porcentuales. Sí, sí. Voy a un tema en términos porcentuales, sí, ha sido alto. Si lo comparamos con otros países de Latinoamérica. Yo quería plantearle esto, Miguel. Diego. Sí, porque estamos... ¿Vio lo que Diego Cabot, periodista del diario La Nación, investigó sobre cómo se hacían los test en la entrada en Ezeiza, que estaban a nombre esta empresa de 2 monotributistas, que una tenía topeado 18.000 pesos y otra más o menos? ¿Cuál es su impresión, digamos, de qué pudo haber pasado ahí, usted con tantos años de política? ¿Cuál es su impresión de eso tan dudoso? Bueno, que es un verdadero disparate. Ahora me parece que entraron en un sendero de razonabilidad, lo contrataron a Estambulián. ¿Cómo vas a contratar a 2 monotributistas que ni siquiera tienen ningún antecedente en la materia, no son bioquímicas, no estaban a cargo de un laboratorio? Habiendo tantos laboratorios en la ciudad de Buenos Aires con nivel técnico, con experiencia acreditada, deberías haber hecho... Entiendo de que podés hacer algo rápido, pero con un concurso de precios, algo que fuera público, podrías haber contratado algo de alto nivel y con seguridad también para los las propias personas que vienen de afuera y que se testean y que quieren tener algo de certeza. Me parece un disparate y indudablemente un hecho que debe ser investigado. ¿Qué puedo decir más que eso? El hecho de que hayan rescindido inmediatamente este contrato trucho indica que hay algo complicado, algo oscuro ahí. Bien, y lo llevo a un tema que creo que es fundamental, este también lo era, que tiene que ver con la dirección económica. Usted sabe que ahí hay una puja muy grande entre el ministro de Economía, Guzmán, y el subsecretario de Energía, Basualdo. Parecía que se iba a ir de su posición. ¿Usted cree que yo soy comentarista? No, bueno... ¿Usted me toma como comentarista...? Sí, la verdad que yo tengo una visión política, Diego. Tengo una visión política de los temas. El día que quieran me contratan y voy a la mesa también. pero es un tema fundamental, Miguel. Estamos viendo que hay un... Claro. Todos los temas son fundamentales en la Argentina. Lo que se visualiza, indudablemente, la fragilidad en la toma de decisiones. Y, indudablemente... El kirchnerismo, que tiene una visión política electoral, sabe que un aumento nuevamente en el esquema tarifario le va a impactar en las posibilidades electorales en la elección. Esto lo sabe la Cámpora, lo sabe Cristina. Y bueno, y esto colisiona con la visión económica, colisiona con la necesidad de bajar el déficit fiscal, tratar de cerrar el acuerdo con el Fondo y con el Club de París, porque si no hay acuerdo con el Fondo, no hay acuerdo con el Club de París, y se abren caminos peligrosos en términos de default en la Argentina. Así que hay otros problemas también en el plano internacional. Ha habido un fallo reciente de la jueza Preja, que también tiene otras causas resonantes. Ha puesto en marcha, digamos, un proceso judicial con respecto al INDEC viejo caso, donde el INDEC ajustaba por debajo de los niveles del índice de costo de vida, esto impactaba sobre los bonos. Ese es un tema también complicado, pero como ocurre en otro lugar, en Nueva York, son poco relevantes, pero eso es un tema relevante. Como lo que pasa también en Bariloche o en Neuquén, con las huelgas de 20 días que impactaron en la producción petrolera y gasífera. Estos son temas que, como no ocurren en el AMBA,
como este nuevo territorio diseñado por el presidente, una nueva construcción institucional y jurídica que estamos esperando que la Corte resuelva, a ver si se ha creado un nuevo Estado en la Argentina. Porque tal vez se creó un nuevo Estado, no sabemos si se ha fundado el Estado del AMBA. Me lo tomo un poco con humor porque no me lo puedo tomar en serio, pero bueno, ha habido avances sobre la autonomía de la ciudad. Se toman decisiones desde el gobierno federal que impactan directamente también sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Más allá de que pueda haber adhesión a estas medidas por parte de Buenos Aires, de la provincia, en la ciudad hay un jefe de gobierno que tiene autonomía. Después de la ley Cafiero, la autonomía fue más plena. Es cierto que la constituyente había recortado la autonomía de la ciudad, ahí era una autonomía limitada, pero luego el abuelo del actual jefe de gabinete, Antonio Cafiero, un hombre al que respeto y ya fallecido, y que compartí también con él la Cámara de Senadores, donde votamos la ampliación más plena de las facultades y de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, este estado del AMBA está bajo jurisdicción federal ahora. Bueno, la Corte tendrá que resolverlo. La cuestión educativa ya quedó abstracta. Ya pasaron las 2 semanas, pero me parece mucho más importante el tema de la restricción de las libertades. Parecería que ahora el presidente va a mandar una ley al Congreso. Bueno, vamos a ver qué contenido tiene, porque ampliación de facultades para limitar libertades me parece muy complejo, muy complejo. Miguel, finalmente le pregunto por el armado de la oposición. Digamos, la herramienta de la democracia son las urnas. Ustedes se están armando con peronismo republicano. Usted dice, no es una pata de Juntos por el Cambio, es cabeza de Juntos por el Cambio o una cabeza más. ¿Cómo está ese armado? Eso lo dice siempre un amigo mío que es el ex gobernador y ex embajador en España, Ramón Puerta. Yo creo que somos parte de un proceso que empezó a construirse en el año 2019, donde nosotros incorporamos también una visión productivista, una visión... Dimos un contenido, la visión del capitalismo, de las relaciones internacionales con Occidente, de que el mundo del trabajo es lo que nos va a salvar, de que el mundo del pobrismo, este mundo que defienden algunos sectores de la iglesia, todos planes, todo un mundo oscuro, ese mundo nos manda a la noche, nos manda a ser países pobres marginales, no vamos a salir por ahí, salimos por el trabajo, salimos por la producción, por el petróleo, gas, minería, tecnología, talento argentino, mérito, bueno, todo lo que hace a este país un gran país, a lo que hizo la Argentina un gran país. Yo todavía creo en ese país. Tenemos que cuidar algunas cosas, tenemos que tratar de proteger nuestras fronteras, cuidar nuestro mar, de que los chinos no nos depreden el mar, están destruyendo nuestras riquezas. Los coreanos, los chinos entran con los barcos en las 200 millas. Hay que cuidar la Patagonia porque hay mapuches que quieren hacer un estado separado. Hay abogados montoneros que los defienden. En fin, hay cosas raras en la Argentina que están ocurriendo. Miguel, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, espero verlo pronto en el programa. Bien. Y espero que controlen el virus. Bueno, muchas gracias. Esperemos entonces que esto... Les mando un saludo a todos, que sigan bien. Bueno, muchas gracias. Era Miguel Pichetto, ahí lo vimos, lo escuchamos. El tipo se cree que está en radio, entonces representa. Hola, como si la gente no estuviera ya viendo a Miguel Ángel Pichetto. Lucía Salinas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A propósito de lo que mencionó Pichetto y veníamos conversando sobre la definición de la Corte, vos que tenés bola de cristal que apunta hacia el Palacio... No sé si la tengo. ¿Viste? Porque hay bolas de cristal que van apuntadas como los telescopios hacia lugares. Sí. Es un efecto óptico. ¿Qué dice tu bola de cristal sobre tribunales, la Corte? Bueno, lo cierto es que mañana las escuelas abren en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 2.359 unidades educativas, como se denominan. Hay que recordar que el nivel secundario, según anunció Horacio Rodríguez Larreta, va a funcionar de manera bimodal. Pero pese al nuevo DNU que entró en vigencia ya el viernes,
el gobierno de la ciudad sostuvo su anterior planteo y es que las escuelas van a permanecer abiertas. Lo que se discute por estas horas es cuál sería el amparo legal que le permita al jefe de gobierno porteño ir nuevamente en contra de lo que establece un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, siendo que la Corte aún no se pronunció. Y la resolución va a ser un poco administrativa porque la ciudad va a sacar un decreto en las próximas horas explicando por qué mañana sí abre las escuelas. Entre paréntesis, si hago un punto acá. Nos están viendo papis y mamis y papás y mamás, porque el diminutivo en el aire me di cuenta que no me gustaba, papis y mamis. Padres y madres. ¿Preparan bien? ¿Mañana van a clases todos los niños? Sí, la ciudad mañana abre las escuelas. Recordamos, el nivel secundario es una modalidad virtual y que va a combinar con lo presencial, según anunció el jefe de gobierno porteño. Pero los otros niveles, primarios, inicial y modalidades de educación especial, abren. Mañana permanecen con la modalidad presencial del dictado de clases, pese al DNU, al nuevo DNU, que entró en vigencia tras su publicación en el boletín oficial. El dato es que la ciudad está esperando entre lunes y martes la resolución de la Corte Suprema de Justicia. La discusión allí es cómo van a ser los ministros de la Corte para no quedar con un planteo abstracto. ¿Por qué? Un poco lo decía Pichetto hace unos minutos, porque el amparo que la ciudad presentó ante la Corte refería al anterior DNU que ya no está en vigencia. Lo que evalúa hacer la ciudad es ampliar los argumentos de ese amparo durante las próximas horas ante la Corte para que también la discusión incluya este nuevo DNU. Para que haga la Corte una definición más amplia. Exactamente, pero Bien. ya la centralidad no va a estar en las escuelas abiertas por 15 días o cerradas, sino que la discusión y el amparo que espera la ciudad es que la Corte les reconozca la autonomía para dictaminar y resolver en materia educativa, algo sobre lo que se pronunció el jueves pasado el Procurador General Eduardo Casal, que consideró que el Estado Nacional no había tenido demasiados argumentos, o al menos no sólidos, no rigurosos, para justificar el cierre de las escuelas durante 15 días. Bien. En ese mismo sentido, espera que falle la Corte dentro de las próximas 48 horas. Bien, en un ratito volvemos a vos. Vamos a hablar un ratito con el profe de Pablo sobre economía, sobre quién tiene el poder económico, sobre si hay un plan. ¿Está el profe de Pablo ahí? Creo que sí. Efectivamente. Primero fue la voz y luego fue la imagen. A ver. No puedo producir, no puedo abrir las aguas. Ahí está. Ahí está el profe. Acá estoy. ¿Cómo anda, profe? Te iba a decir que me iba a quedar todo fenómeno, pero tampoco me gusta fanfarronear, digamos, ¿no? Está muy bien. Bueno, hay una disputa ahí. Pablo de León, ¿podés sintetizar en 2 párrafos lo que está pasando con Guzmán y Basualdo para el que recién llega en un paracaídas a la Argentina? Bueno, en 2 párrafos es así. El Guzmán se junta con el presidente y con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y le dice, no lo quiero más al subsecretario de Energía, Federico Basualdo. ¿Por qué? Porque el gobierno planteó un aumento, un 9% de tarifas y quiere otro aumento más. Le dieron el ok en la Casa Rosada y Guzmán, en una cosa rara, más allá que se lo comunicaron, salió más o menos al mismo tiempo en los medios de comunicación que el momento que le decían a Basualdo que se fuera. ¿Y qué pasó? La Cámpora, o sea, Máximo Kirchner, le dijo a Basualdo, vos no te vas a ningún lado, vos te quedás, y Basualdo se quedó. O sea, Basualdo sigue siendo, luego de que el ministro de Economía no lo quiere más en su puesto de subsecretario de Energía, sigue siendo funcionario. Y por lo que te dicen hoy, desde la Cámpora, desde el kirchnerismo, va a seguir siendo subsecretario de Energía. En la Rosada te dicen que Basualdo en unos días se va. Ese es el problema que hay hoy. Basualdo, ¿se va o no se va? Y Guzmán, ¿qué pasa? Bien, profe de Pablo, esta madeja... Mira, si personalizamos no entendemos. Vamos a hacer un ejercicio. Esta noche se va Basualdo. ¿Vos crees que mañana Guzmán hace un tarifazo? No. Entonces, la gran discusión no es Guzmán, Basualdo, cosas por el estilo, sino quién tiene la última palabra en materia de política económica. Y la verdad, Mandrake. Bueno, Mandrake...
hay pedazos de un lado, pedazos del otro, pedazos del otro, pedazos del otro. Entonces es muy difícil. Mirá, nosotros tenemos hoy una trilogía dramática. El plano sanitario, vacuna, el plano presidencial. Argentina es un país presidencialista y personalista. Tenemos al presidente, yo diría, muy evaporado, con graves problemas de credibilidad, etcétera, etcétera. Y un equipo económico que encima, igual que en el caso de Macri, no tenés a alguien a cargo, no importa lo que son los nombres, que yo mando, que no te altura las circunstancias. Eso es un momento verdaderamente complicado. Por eso yo digo, no le voy a quitar importancia a la discusión esta Guzmán versus Basualdo, cosas por el estilo, pero la verdad que puesta en contexto no es de lo más importante. Bien, hay una cuestión de fondo que es, bueno, ¿qué pasa si Argentina retrasa las subas de tarifa? Porque Guzmán dice, esto no aguanta. Y Cristina Kirchner, ya en aquel acto en el Estadio Único de La Plata, en diciembre del año pasado, hizo una suerte de hoja de ruta y dijo, las tarifas no pueden superar a los salarios porque acuérdense cómo ganamos. ¿Recuerdan cómo se gana un partido de fútbol electoral? Tenés que hacer que haya poder adquisitivo porque si las tarifas suben demasiado, perdemos. En otras palabras, eso dijo Cristina. Entonces, ¿cómo se hace esto, profe, para resolverlo? ¿Guzmán tiene razón y Argentina en su economía no aguanta si no hay subas de tarifas? ¿O tiene razón Cristina y se puede aguantar? Porque lo importante a nivel bilardo es ganar el partido en las intermedias de este año. La primera cosa que hay que decir es que esto no empezó hoy, ¿eh? Claro. Yo te desagrego. Vos agarrás marzo, el INDEC, precio al consumidor aumentó 40. Los precios libres estacionarios son 72. Los precios regulados 18. Vos venís juntando presión desde hace un buen número de meses. De modo que la cuestión es si empezás a corregir o seguís. Suponés que vos decís, no, Juan Carlito, tenemos que ganar las elecciones. Bueno, fenómeno. No hay alternativa a la mezcla de las siguientes dos cosas. Más subsidio y más corte de electricidad. Ya lo vivimos. No. Entonces, elegir las proporciones, pero eso es así, punto. Bien. Y Pablo, ¿no hay una opción intermedia? Porque en un momento el argumento del gobierno era, lo mandamos a Basualdo a hacer una segmentación tarifaria y hace un año y medio los deberes no los hace. Si hubiera una segmentación tarifaria y el que tiene un bolsillo más holgado va a pagar más y el que no menos, no estaríamos pensando en que Basualdo se tiene que ir. ¿Hay algún trabajo de eso, de segmentación de tarifas, como dice el profe de Pablo? Bueno, lo que dice cerca de Guzmán es que ese trabajo lo tenía que hacer Basualdo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo hizo. Porque se opone a esta cuestión de que haya más aumentos. Quieren este aumento de menos de un dígito y una sola vez al año. El tema es que vos vas a tener, y yo, más allá que de Pablo se resista a analizar los nombres, me parece que acá hay un problema político que también va a repercutir en el económico, que es que Guzmán el lunes va a estar y que Basualdo va a estar, con lo cual se ratifica esta historia de que no está claro quién maneja el joystick de la economía. Porque aparte Basualdo pasaba de ser alguien que ha viajado a Calafate a hablar con Cristina de la política económica y larga charla, a ser hoy un ministro que va a tener poco poder económico y poco poder político. Profe. Pero Pablo, vos estás sugiriendo como que hasta hace 3 días estaba toda la cosa más o menos fenómeno. No. Pará. Hasta hace 3 días, esto era un despelote fenomenal al cual le agregás esto. Es decir, si vos me hubieras llamado hace una semana, yo te hubiera dicho, la verdad no sé quién manda. Yo creo que en el equipo económico no hay nadie a cargo. El señor Guzmán está perdiendo el tiempo hablando con el Papa y no sé cuántas cosas más. Paula Español ya no se cansa de hacer resoluciones intimando a los empresarios a que hagan no sé cuántas cosas más, como si el espíritu empresario ganara plata desabasteciendo y no abasteciendo, etc. Entonces, el lío que había es enorme. Por eso digo, no tengo ningún problema en que además vos lo puntualices en este momento desde este punto de vista. Pero ojo, el equipo económico ya venía con increíble cantidad de problemas y hay que ver, digamos así, cómo lo solucionan. Pero insisto, no empezaron ahora. Vienen arrastrando problemas. Es obvio que se van a jugar a decir, Juan Carlitos, después de las elecciones veremos. ¿Y sabés lo que digo después de las elecciones? Vienen las otras elecciones, porque siempre hay elecciones. Cuando vos vas juntando presión, es raro el caso en el cual empezás a descomprimir.
Esto generalmente termina en un lío fenomenal. Pero ahí juguemos a un role-playing. Juan Carlitos, ¿qué tal? Bienvenido, mucho gusto. Soy el Instituto Patria. Sí, yo mismo soy el Instituto Patria. Te hemos contratado para exactamente lo que nosotros te pedimos, que es, vamos a descomprimir después de las elecciones. Forzá todo lo que aprendiste todos tus años y decimos, ¿se puede o no se puede? Si forzamos mucho, ¿se puede después de las elecciones descomprimir la olla a presión? Perdóname, primero, solo Dios sabe si vas a agregar las elecciones, primera cosa. Así que yo entiendo la pretensión del gobierno de hacer eso. Vamos a ver si lo logra. Segundo, te vas a encontrar con que los problemas que tenés ahora van a ser problemones. Porque si vos hoy tuvieras, digo cualquier número, si vos tuvieras hoy que aumentar las tarifas 50%, después la selección va a ser 80%. Y me vas a decir, no, ¿sabes qué, Juan Carlito? Y después va a ser 120%, ¿entendés? Entonces, cuando vos entrás en este tipo de callejones sin salida, te resulta crecientemente difícil salir. Kicillof tiene una posición que es, miren a Merkel, miren a Biden, ellos creen que hay que expandir porque es un momento excepcional de la pandemia a nivel mundial. Coyunturas excepcionales, medidas excepcionales, emitiremos. ¿Qué pasa si se emite más? El día que los argentinos y los extranjeros tengan confianza en el peso argentino, igual que los americanos y los extranjeros tienen sobre el dólar y el euro, acá en la Argentina vamos a poder hacer algunas de las cosas que están haciendo acá. Mientras tanto, no. Entonces, a mí nadie me corre con un tema de decir, si ellos lo hacen, está bien y el trasplante automático es posible. No, flaco, pensemos un poquito. Osvaldo Bazán. Sí, de Pablo, buenas noches. Usted decía que en estos momentos el gobierno no tiene un plan económico, que no haya visto un plan económico. ¿Qué podemos saber del plan económico que ha instaurado el gobierno desde que asumió en diciembre del 19 hasta ahora? Si vemos lo que pasó, ¿qué hicieron hasta ahora? Arrancaron con una política distributiva a cargo totalmente del sector privado, es decir, el sector público dijo, yo acá no pongo nada. No dividamos la sociedad en sector público y sector privado. Hay que dividir la sociedad en tres. Está el sector público por un lado, el sector privado que vive del resto del sector privado a través del sector público y los que no tenemos más remedio que aguantar a todos los otros a través del pago de los impuestos, el impuesto inflacionario, etc. Esos fueron los 3 primeros meses. En el medio cae el tema de pandemia / cuarentena. Y digo pandemia / cuarentena, porque que un hotel hoy esté cerrado por un problema de falta de turismo internacional, eso es pandemia. Pero que vos no puedas hacer determinadas cosas, eso es cuarentena, eso es deliberado de lo que es el gobierno, donde uno le tiene que decir, por favor, sea prolijo, sea preciso, etcétera, etcétera. Toma el caso de las escuelas. Si el presidente de la Nación, todo el mundo le dice, la no contagia, e insiste en cerrarla, entonces vos lo mirás mal. Seguramente que ninguna persona que recibe una restricción lo va a felicitar. Pero si es plausible, más o menos te la aguantás. Pero da la impresión de que la tosudez esta de cerrar las escuelas primarias es como se dice el cuento, porque me piache, ¿entendés? Entonces vos tenés derecho a sentirte muy mal, Cuando vos estás viendo el tema de cuánto se respeta a un lado, cuánto no se, es una invitación a respetar más o menos. Y vos sabés cómo se hacen las cosas en Argentina. Primer día, todo bueno, segundo día y a la semana ya estamos verdaderamente complicado. Entonces vuelvo. Yo no soy demasiado pretencioso, plan integral, cosas. Lo que tengo que decir es que Guzmán pontifica la congruencia de la política económica. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de inflación implícita en los distintos periodos de la política económica tiene que ser más o menos la misma. Bueno, acá en Argentina, vos tenés una tasa de inflación implícita en la política fiscal, en la política monetaria, en la política cambiaria, en la política salarial y en la política de tarifa, que son muy diferentes. Entonces es un problema técnico, insisto. Acabando todos los problemas políticos, vos tenés un problema técnico. Bien, y entonces, ¿qué inflación se puede esperar en los próximos meses? Supongamos que no va a haber un aumento que vaya más allá de 8 o 9% en las tarifas eléctricas, por ejemplo. Yo creo que algo van a aumentar. No sé si segmentadamente o va a ser para todos y todas, como diría el kirchnerismo, 8 o 9% en la luz.
Pero si hasta ahora estaban pisadas las tarifas y tuvimos unas inflaciones que eran de 4 para arriba, la última es 4.8, algunos dicen que fue medio excepcional, pero que de 4.2, 4.4 por ahí no baja. ¿Cuál sería una inflación esperada, profe? Esa es la segunda cosa que voy a contestar. La primera es la segmentación. Otra vez, ¿cuántas tarifas hay por el mismo servicio que la electricidad? Yo aseguro que debe haber decenas. Ya venimos segmentando, no es que no venimos segmentando. Ahora, el entusiasmo por la segmentación tiene un pequeño problema. Te digo, ¿qué te parece, Diego, que el que gana el doble paga el doble? Vos decís, me parece bárbaro. Entonces te hago esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de ganar el doble? El esfuerzo tiene que tener sentido en términos de los precios, porque si yo genero el doble de ingresos y a raíz de eso voy a pagar el doble, me voy a quedar en mi casa. Esto es economía 1, ¿entendés? Entonces volvamos. Ahora vamos a la tasa de inflación. No hago pronóstico. Lo único que digo es lo siguiente. El 29% ese de Guzmán, con el cual elaboró el presupuesto, nació muerto. Lo dije desde el primer día. Nació muerto. No conozco ninguna persona en la Argentina que tome decisiones de forma expectativa en base al 29%. Por ejemplo, las negociaciones salariales. Las negociaciones salariales no es 29, es 35. No es por un año, es por 9 meses, cláusula de revisión y mirar la letra chica. Lo cual yo los entiendo a los dirigentes sindicales. Sí, porque yo me voy a jugar unilateralmente a un número que no tiene ningún sentido. Bueno, van a hacer, algunos arreglaron revisiones en algunos meses, después de octubre, pero claramente cerraron y están acompañando, profe, al gobierno, la mayoría, en este número de 29, 30 y después replantearse. Y quiero preguntarte algo que es más... Lo que están haciendo, acompañando, lo que están haciendo en ese ejercicio de lo que los alemanes denominan realpolitik, porque un dirigente sindical del sector privado sabe que el horno no está para bollos. Y consecuentemente calibra bien, negocia, va, viene, va, viene. Esto realmente es así. Ahora, en la Argentina nadie se chupa el dedo, mi querido amigo, nadie se chupa el dedo. Moraleja, pensar que porque uno armó el precio... Mira, en 1964 tuve un sabio como profesor de finanzas públicas, Cayetano Lisiardo. ¿Sabes lo que me explicó? Me explicó lo siguiente. Un presupuesto es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos. Es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos. Así que el déficit no sé qué es. Y tiene razón. Un diputado puede decidir cuántos maestros, cuántos bomberos, pero ¿qué quiere decir votar un diputado, un senador, un pronóstico de ingresos? Es una estupidez, pero que es uno de los ritos que tenemos que hacer, hay que aprobar el presupuesto, no es, insisto, no es una base decisoria. Esto se va viendo. ¿Viste la de Antonio Machado, se hace camino al andar? Eso, Argentina es así. Con lo cual, ¿qué hacemos cada una de las personas que nos está viendo en este momento? Nos levantamos todos los días a pelearla. Mientras estamos esperando que el gobierno haga la suya, que lleguen la vacuna, que esto, que lo otro, que lo demás, nos levantamos a laburar, a pelearla, a rebuscarnosla. Profe, muchas gracias. Chao, querido. Saludos a todos, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí hablamos con el profe de Pablo. En un rato seguimos más con el tema económico, pues interesante. Además es la gran pregunta. En un rato va a estar Roberto Kachanowski, que está ahí ya en su casa, en su sillón. Va a hablar con nosotros en un rato, porque esto es uno de los grandes temas de la semana que va a pasar entre Guzmán, digamos, Guzmán con la línea Alberto. Ah, pero ya está ahí Kachanowski. Ah, no. Ah, lo están vendiendo. Kachanowski simplemente da signos, mostrarnos signos vitales. Por favor. Tomate el pulso. ¿Cómo? Tomate el pulso. Ponete la mano acá en el cuello y decime si hay ahí movimiento. Sí. ¿Estás bien? Estoy vivo. ¿Está vivo Kachanowski? Sí, en un ratito vamos a estar hablando con él. Quédate ahí. Bien. Bueno. Vamos a hablar ahora con quién. Con otro Roberto. Con Roberto de Bag. Roberto de Bag, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me tomo el pulso o no? A ver, tomate el pulso. ¿Con qué dedo? Explica cómo se... Que se mide el oxígeno. Ahora que decí cómo es tomarse con las palpitaciones, ¿con qué dedo te tenés que tomar? No, lo mejor es tomarse el pulso a través de la arteria radial, aquí en el hueco radial, en la muñeca, porque si uno se masajea, inclusive la arteria del cuello puede producir lo que se llama una bajada de la frecuencia cardíaca, una bradicardia le puede hacer mal. O sea, la mejor manera es el pulso tomarlo aquí. ¿Con qué dedo lo tomás? Pues yo ahora estoy con el pulgar y encontré el pulso. Con el índice y el anular.
Bien, esto no es apto para hipocondríacos, obviamente, que si hacen esto en sus casas se van a acelerar el pulso, se van a asustar y van a confirmar lo que ellos creen, que tienen algo. Por supuesto, estamos de acuerdo, Roberto, ¿no? Sí, y sobre todo en pandemia, Diego, porque hay hay muchos artículos, muchas investigaciones acerca del miedo de contraer la infección, o cuando contraen la infección los pacientes, lo que estamos viendo es que incrementan, hay dos periodos de emociones. Primero piensan que antes que reciban el análisis detectable, ellos, puede ser que tengan la infección. El día que recibe los pacientes la definición de que tienen una PCR positiva, es detectable, ahí empieza un momento que, 1 o 2 días de un estado de ánimo no muy agradable, sienten miedo, y luego hay algunos pacientes que empiezan a recuperarse porque saben que van a tener seguramente una buena evolución, pero otros persisten con miedo, y esos son los que más nos preocupan, no solo por la sensación de miedo que tienen ellos, sino que confunden también, y en esto lo saco por el pulso, por el oxímetro que le midemos el oxígeno. Entonces nosotros queremos que estén con un número determinado, y los pacientes, al estar con miedo, empiezan a confundir los números, y ahí empieza el problema en la atención a distancia. Vos sabés que me doy cuenta que hablamos 170 veces con vos ya y con tantos infectólogos, pero nunca hablamos de esto, digamos, para el que le dan un diagnóstico COVID. Ahora vos sos un pastor evangélico epidemiólogo. Hablale a esa gente que se acaba de confirmar y decirles qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Por ejemplo, largo yo, no googlear. ¿Qué tienen que hacer con ese torbellino emocional que van a transitar? Bueno, sin ninguna duda no googlear. Si han referido algún número telefónico jurisdiccional para que le hagan el seguimiento, o tienen una medicina socializada, van a tener un seguimiento telefónico 2 veces por día. Ellos emocionalmente, cuando tienen el diagnóstico detectable, tienen 24, 48 horas, realmente algunos se deprimen, otros sienten mucho miedo, y luego cuando el acompañamiento del médico hace que estén confiados y sepan, porque según las formas clínicas de presentarse, uno sabe quiénes se van a complicar o no. Entonces, se los acompaña y los pacientes empiezan a tener un tránsito de la enfermedad, la mayoría, tranquilos, con todos los miedos que pueda hacer, pero ya no son tan exagerados. Pero hay un grupo de pacientes que sí tienen miedo, que están dentro del grupo de aquellos que tenían alguna conducta hipocondríaca o tienen miedo por miedo propio. Hay una publicación muy reciente que analiza esto, y luego los pacientes empiezan a transitar hasta que en el día 10 viene la palabra mágica. Usted hace 10 días que está bien, ya está recuperando, no tiene fiebre las últimas 24 horas, tiene el alta epidemiológica. Y ahí los pacientes se empiezan a referirse, y yo creo que algunos de ellos ya empiezan a sentirse una especie de inmortalidad, de decir, ahora ya estoy protegido, voy a tener los anticuerpos, por lo tanto ahora mi vida va a ser diferente. Y yo les digo, y la verdad que lo tengo que decir porque tengo la responsabilidad de, si me das estos segundos, estos minutos, claro, tengo la responsabilidad de decirlo, es que hace una semana, 10 días, apareció un trabajo que analiza qué pasa después de tener COVID. Entonces se analizaron 88.000 pacientes que generaron 5 millones de consultas en un sistema de salud de los Estados Unidos, y se lo comparó con la misma cantidad de personas que no habían tenido COVID. Y las personas que tienen COVID y no se cuidan tienen más probabilidad de complicarse y mayor probabilidad de muerte en comparación con las personas que no lo tienen. Por lo tanto, este 10º día de inmortalidad, cuando están bien, tienen que igual ser precavidos y cautelosos, por ejemplo, en reiniciar una actividad física. A los 21 o 28 días, los pacientes tienen que ir al cardiólogo, y el cardiólogo tiene que decir que empiecen la actividad física. ¿Por qué? Porque ha habido pacientes que en esta cuestión, no sé si la palabra, vos vas a saber poner una palabra mejor, si de inmortalidad, pero sí de... No, omnipotencia, ya estoy cubierto, la vacuna natural, tengo los anticuerpos, que vengan, los paro de pecho al virus, ya está, ya pasé. Esa omnipotencia es la que hay que desactivar.
de ellos a los 10 días ya dejan de tener dolor de cuerpo. Hay un grupo que es alrededor del 20% que tiene todavía dolor corporal, cefalea residual, pero el otro grupo, que es el mayoritario, el que está bien, a lo mejor a los 10 días quiere salir a correr o quiere salir a hacer una actividad física aeróbica. Y la verdad que ha habido accidentes en estos pacientes, porque aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen COVID podrían tener una afección transitoria, leve a moderada, pero leve generalmente, cardíaca. Por lo tanto, la recuperación no es una recuperación al día 11. Es una recuperación que requiere un cuidado médico y requiere cuidados, sobre todo durante los primeros 6 meses. Hoy estamos viendo no solo el tsunami de las cuarentenas del 2020 en pacientes que no fueron atendidos adecuadamente, diagnóstico precoz de cáncer, tasa baja de vacunación, etcétera. Eso lo estábamos atendiendo, se está atendiendo, pero ahora también se empieza a atender esos pacientes que tienen el COVID prolongado en Estados Unidos y en otros países. Hay algunos lugares acá que también se arman clínicas de post-COVID, porque los pacientes, es una enfermedad, es un virus que produce un síndrome posterior en un porcentaje bajo de las personas, pero que requieren el cuidado, el acercamiento y el acompañamiento médico de estos pacientes. Está clarísimo. Después del día 10 o 11, si las cosas van bien, a no euforizarse por ahora me transformé en Superman de los anticuerpos, no hacer eso. Muy bien. Pablo de León. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Quiero volver con un tema que charlábamos el último día que viniste aquí y que tiene que ver con el tema de la cantidad de vacunas en la Argentina. Se llegó a los 10 millones, el gobierno celebraba esto, pero lo que nos queda por delante es un tiempo en el cual hay una incertidumbre. Hasta que AstraZeneca no envíe vacunas en el mes de mayo, en este mes, hay un desierto de vacunas. ¿Cuál es la situación ante esto, que es un previsible tiempo de desierto de vacunas? Porque, según las autoridades nacionales y porteñas, quedan de 7 a 10 días de vacunas y después no se sabe. Bueno, primero el análisis de las dos manos de los 10 millones. Esos 10 millones, de esa mano hay que sacar 2 millones que fueron para trabajadores de salud. Entonces quedan 8 millones que fueron administrados. Esos 8 millones que fueron administrados en el grupo mayores de 60 años, que son aproximadamente 7 millones y medio, y 5 millones que son menores de 60 años con factores de riesgo. Quiere decir que de esos 14 millones se dieron 8, que es lo que ustedes saben que es más o menos el 50% de las personas que tienen riesgo. Ahora, las que tienen riesgo bajan su riesgo si se vacunaron hace 4 semanas. O sea, estos 10 millones son muy buenos, pero ¿cuántos millones había en este grupo hace 4 semanas para que ahora bajara el riesgo? Entonces, los 10 millones son muy buenos, pero esto no significa que va a bajar la probabilidad de que haya baja mortalidad, porque todavía eso no se impacta, porque todavía queda el 50% de los que tienen riesgo para vacunarse. Entonces, en un mundo donde se han pisado, como habíamos hablado la última vez, se han pisado, y ahora se sabe más públicamente, se han pisado las vacunas de producción china. El último cargamento que vino de 1 millón de dosis es el millón que completaba los 4 de Sinopharm, pero durante 2 meses no salen vacunas de China porque en julio se festeja los 100 años del Partido Comunista y hay 500 millones de chinos que se van a vacunar. Entonces, el problema también de AstraZeneca, razón por la cual la probabilidad de completar rápidamente está en Pfizer, en Moderna, en Janssen y Janssen. Es decir, estos acuerdos tienen que ser abiertos, no por cuestiones de política, cuestiones tienen que ser abiertos por necesidad. Y vuelvo a decir, la diplomacia en vacunas que genera que los jefes de gobierno hablen, porque hay ya un problema también sanitario. O sea que mientras más vacunas vengan, más rápido los pacientes, las personas se van a proteger. Pero imagínate, yo hoy aparecí me hicieron una entrevista para una nota que salió a la tarde en Clarín, y me dice, bueno, pero ¿cuántas dosis necesitaríamos para poder bajar un poco el impacto en este invierno? Y bueno, deberíamos a partir de ahora vacunar 500.000 personas por día para que lograr en el mes de mayo 15 millones de personas con primera dosis, para que en el mes de junio bajar la mortalidad
mortalidad y en junio empezar a bajar la mortalidad del grupo de riesgo y en julio. O sea, las vacunas son absolutamente necesarias, pero que esto no quiero decir que, quiero decir que tienen que estar focalizados en la búsqueda de vacunas y en la búsqueda de los pacientes, no para hacerle diagnóstico con testeo, sino para poder encontrar aquellos que van a transmitir. También la última vez que nos encontramos, yo le decía, bueno, vamos a pasar una semana en la cual va a haber menos casos, porque ahí ya hay índices de menor velocidad de transmisión. Y también hace 6 semanas yo hablé del huracán. Yo creo que ahora estamos en el ojo del huracán. Es decir, el huracán empieza a producir en la pandemia esta onda expansiva rápida, luego empieza un momento de calma, que es el ojo del huracán, que es la que estamos transitando, que no creo que solo las restricciones, porque si restringimos con la nocturnidad para que no haya eventos súper contagiadores y las fiestas ocurren como la de la tarde de hoy, con 70 personas, o con la tarde de ayer de 150 personas, la nocturnidad es un pedacito nada más. Entonces, esto va a pasar en estos momentos, va a liberar seguramente camas de terapia intensiva en los próximos 10 días, pero después va a bajar la temperatura. Y si no tengo alta tasa de vacunación, alta tasa de testeo y concientización ciudadana, vamos a vivir otra onda pandémica que esperemos no sea como uno piensa que puede ser. Roberto, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, que tengan una buena semana y a cuidarse. Bueno, muy bien. Estábamos hablando de síntomas, de los síntomas de la economía. ¿Qué les parece si hablando de lo que ocurre entre Guzmán, Basualdo, el subsecretario de Energía, que en definitiva es, ¿cuál es el plan económico? ¿Bajar el déficit, controlar eso, mirar a los acreedores? O un poco la hoja de ruta de Cristina en relación con diciembre del 2020, en donde ella dijo que los salarios le tienen que ganar y las jubilaciones, por supuesto, a los precios y a las consenso de la plata. tarifas. El consenso de la plata, así como lo dice Osvaldo. Roberto Kachanovsky, ¿estás ahí? Todavía estoy. Me voy a convertir en calabaza acá en la cámara. No, vos sos siempre carroza. Muy bien. Con tal de ahorrarse un café, me mandaron el móvil y se agarraron el café. Te hago la Idi Yemame. Encima que te estamos cuidando, haciéndote quedar en tu casa. Escúchame, Roberto, ¿qué pensás vos de esto? Digamos que uno lo toma, uno intenta sonreírse, pero en definitiva la Argentina es esta cosa que siempre decimos de la calecita mezclada con el todo. Repiten los mismos problemas, pero el descenso de los indicadores tremendos, todos peor, digamos, década tras década. ¿Qué significa que haya una disputa entre un ministro de Economía y un subsecretario y qué hay de fondo? ¿Qué es lo grave ahí? Escuchamos al profe de Pablo y dio una opinión. Esto es un Ateneo clínico. Lo escuché. Otra segunda opinión. Lo escuché al profesor Font de Pablo, muy bien. A ver, mi punto de vista. Espérate que se me cae uno de los... ¿cómo se llama? Cucarachas. Los auriculares. Ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos por parte. Mes de marzo. Principal ingreso del Tesoro de nuevo fue la emisión monetaria, 135.000 millones de pesos. Después le sigue en orden de importancia la recaudación del IVA. Creo que en tercer lugar los aportes patronales. En tercer lugar o cuarto lugar, derecho de exportación. Con eso te estoy diciendo que tienen un agujero fiscal que se les va a ir agrandando a lo largo del tiempo. Segundo dato. Cuando vos comparás primer trimestre de este año contra primer trimestre del año pasado, la plata que gastó el Estado en mantener artificialmente bajas las tarifas de la electricidad en este caso, aumentó en un 135% ese gasto. Entonces, y tercer dato, ¿sabés a qué me hace acordar? Bueno, ustedes son mucho más jóvenes, obviamente. 1975, Celestino Rodrigo llegando y corrigiendo el lío que había armado José Belgelbar. Lo que están tratando de hacer es postergar ese famoso Rodrigazo del 75 porque tienen un atraso en las tarifas de los servicios públicos fenomenales. Vos podés tener tarifas de los servicios públicos más baratas durante un tiempo, pero correr dos riesgos. O tenés que emitir para financiar ese déficit, esa artificialidad,
o se te empiezan a caer los cables, la ruta, todo, etcétera. Entonces, tenés esas dos opciones. Perdón, Kachanowski, un segundo, Kachanowski. Sí. Para los que somos muy jóvenes, ¿qué fue el Rodrigazo? Sí. Está bien, muy el bien. Rodrigazo, en 19... Ah, está bien. Osvaldo no Yo había doy por nacido. Yo no había supuesto nacido, me contaron mis padres. Sí, Osvaldo, está bien, tenés razón, te creo. En 1973 asume Gelbar, lo nombra como ministro de Economía a José Bel Gelbar, bueno, después a Cámpora lo echan, asume la CID y gana Perón en septiembre, si mal no recuerdo. Y arman lo que se llamaba la inflación cero. José Bel Gelbar, ¿qué hizo? Lo mismo que están haciendo ahora. Emitían moneda, etcétera, había más empresas estatales en ese momento, y las tarifas de los servicios públicos los había atrasado. Entonces, claro, puso controles de precios, todo lo mismo que ahora, pisó el tipo de cambio, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó un momento donde muere Perón, asume Isabel Perón, se va Gelbar, pasa Gómez Morales muy rápido por el Ministerio de Economía, sale corriendo cuando ve lo que había. Y un día llega Celestino Rodrigo y lo único que hace es destapar la olla que había dejado José Bel Gelbar. Quedó el Rodrigazo y el pobre hombre lo único que hizo fue destapar la olla del lío que había dejado del otro. O sea, lo que pasó en 1975 es el resultado de todo lo que se hizo entre 1973 y el momento que lleva Celestino Rodrigo. Pero ¿cuál fue la consecuencia del Rodrigazo? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué pasó en el Rodrigazo? La consecuencia... En el Rodrigazo, bueno, se ajustaron las tarifas de luz, gas, tipo de cambio, combustible, etcétera. Fue tal el impacto que se produjeron dos hechos inéditos. Por primera vez, la CGT le hizo una huelga general a un gobierno peronista que en ese momento era el de Isabel Perón. Recordemos que estaba el brujo, ¿cómo se llamaba? López Rega. López Rega, y que él es el que había llevado ahí al ministerio, bueno... eso fue un impacto, y el otro impacto fue que claramente a partir de ese momento mucha gente perdió todo su capital por el salto inflacionario que eso produjo, ¿no es cierto? Pero Entonces, espera un poquito, espera, después... Roberto. Digamos, vos tenés, no es Masterchef Sí. esto, pero vos tenés dos ollas. Vos decís que esta olla es igual a la del 73, ojalá me digas que no, y que mal hubo actualizaciones. Es decir, la nafta la vimos subiendo durante el periodo de Macri y alguna más hubo de actualización de tarifas. ¿Vos ves tan retrasada esta olla actual para compararla con la del 73? Veo problemas más graves todavía, y ahora te voy a decir cuáles son. Primero, las tarifas de los servicios públicos están atrasadas, tienen un gasto, que no lo voy a decir con relación al Producto Bruto porque la gente no va a entender de qué estoy hablando, pero es un gasto importante. Segundo problema, no tenés infraestructura. Sí, se te va cayendo la infraestructura, si vos no tenés tarifa como la gente, se te caen los cables, se te caen las comunicaciones, se te caen las rutas, todo, ya pasó esto en el anterior gobierno, no frenan los trenes, etcétera. Pero el problema es que en 1975 la pobreza era 4%, la desocupación era mínima también. Hoy tenés un colchón social muchísimo más bajo. Vos tenés 19 millones de pobres, tenés 2,2 millones de gente desocupada, tenés al 60% de los chicos de hasta 14 años por debajo de la línea de pobreza, y tenés a 4,5 millones de personas en la línea de indigencia, esto es, tienen un ingreso que no le alcanza para alimentarse y no desnutrirse. Ese es el contexto social que tenés hoy en día. Que pero no déjame jugar a un roleplay. En 1975. Bueno, pero déjame el roleplay. Desde el kirchnerismo, sombrero kirchnerista. Roberto, acabás de mencionar las cifras. Con estas cifras, ¿vos querés que hagamos una actualización fuerte de las tarifas y servicios? Si así, pisadas, tenemos estos números, imagínate si liberamos. No, bueno, entonces yo te contesto, está bien. Entonces le vas a tener que decir a la gente que se va a quedar sin luz. Es así de fácil. No hay, acá no hay mucha vuelta. Vos sos ¿dónde estoy? En el Instituto Patria en este momento hablando con vos. Y bueno, está bien. Andá preparando un comunicado diciéndole a la gente pues se queda sin luz, sin gas, el invierno, ahora que viene el invierno, por ahí va a tener agua o le va a salir todo un agua marrón. Bueno, pues, obviamente, ¿por qué te pensás que es gratis?
la tarifa, los servicios públicos no son gratis. Necesitan recursos humanos, recursos, ¿cómo se llama? Insumos, etcétera. De manera que mi respuesta es, bueno, si no lo podés hacer, que la gente va a caer todavía en más pobreza. Porque le vas a estar, va a ser los 19 millones de pobres, pero además no van a tener luz, van a tener agua potable que va a ser espantosa, no van a tener, ¿cómo se llama? Gas en invierno para calefaccionarse, ni para cocinar. Ese es el menú que tenés por adelante por no haber hecho las cosas que tendrías que haber hecho en su momento. Roberto, ¿te contesté? Sí, muy bien. Por eso mereces comer la pizza que seguramente pediste domingo a la noche. ¿Qué vas a comer? Algo así vas a pedir. Esto es lo relevante periodísticamente, es esto. Esta pregunta es la relevante. Tengo un menú para elegir. Tengo pizza, tengo tortilla y tengo ensalada también. Ensalada, muy bien. Ensalada, obviamente. No, el permitido el domingo a la noche. Algo de carbohidratos. Dale carbohidratos a ese cuerpo. Roberto, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Chao. Bueno, quiero presentarles a alguien que trabaja muy fuerte y muy bien con personas en situación de calle. Estamos hablando de pobreza. Cachanos, que acaba de dar unos índices malísimos de este tobogán que es la Argentina. No sé ustedes, yo creo que estamos todos advirtiendo que hay más personas en las calles durmiendo, también pidiendo. Tomás un café y hay hay como una romería de gente que te viene a pedir algo, lo que sea, incluso te piden algo de lo que estás comiendo. Es decir, el paisaje social se agrava. Manuel Lozano representa la Fundación Sí. Hay ahí, o había hasta hace un tiempo, y debe haber más, al menos 2.500 voluntarios que trabajan con esta problemática, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. Sé que está yendo y viniendo por todo el país porque están abriendo lugares, yo estoy muy contento que Manuel esté acá porque hace un trabajo además muy singular con la gente que está en situación de calle y tiene una óptica muy personal con todo su equipo sobre esto. ¿Qué estás viendo sobre esto que mencionamos? Bueno, es un poco lo que vos mencionabas. Creo que lo que está sucediendo lo vemos todos cuando salimos a la calle. Y no solo en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que sobre todo la cantidad de gente revolviendo la basura, viendo los containers, en la puerta de los supermercados, pidiendo a la gente que sale. Eso me parece que es algo que no está en discusión, que me parece que cualquier vecino que sale de su casa para trabajar o hacer las compras lo ve. La verdad que la situación ha empeorado y es notorio y era lógico y esperable también después de un año tan complejo como el del que venimos, ¿no? Bien, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se ayuda a alguien para salir de situación de calle? Porque hay algún sector que piensa, o alguna gente que dice, hay gente que está en la calle porque quiere o porque hay como una cosa casi distorsionada sobre ese fenómeno. No todo el mundo, pero explica qué es lo que le pasa a la gente que está ahí, porque no es tan fácil como uno cree. No, es una problemática claramente súper compleja. Pensemos que quien llega a calle ya fue cayendo de diferentes lugares y ya no hay más abajo para caer. Entonces, no nacieron en la calle. Me encantaría decirte que no. En algunos casos hoy ya nos encontramos con una generación que en algunos casos sí nació en calle, que claramente son los más complejos de acompañar en su proceso de salida, porque es una persona que ya casi que te diría que desde la panza ha vivido las reglas de la calle, exactamente, y es mucho más complejo, sí, sin duda. Bueno, en estos últimos años ha sido muy complejo y ha cambiado mucho el panorama. Con la pandemia también cambió mucho. Pensemos que siempre el microcentro fue el lugar de mayor cantidad de personas en calle que dormían, por la cantidad de gente que había dando vueltas a la cual pedir. Obviamente todo eso viraron a otro lado, entonces se fueron a otros barrios, se fueron totalmente, a otros lugares. Implicó una rotación y una mudanza, por llamarlo de alguna forma, a otros lugares. Porque claramente si no hay gente a la que pedir, este lugar ya no es un lugar que convenga. Así, de hecho nos pasa que en algunos barrios ven mayor cantidad de gente. Si hoy vemos por ahí microcentros, en algunos lugares hay menos, porque lógicamente cambiaron. En los momentos de encierro más profundo,
se mudan más cerca de los supermercados porque era lo que sí o sí seguía abierto. Claro. Entonces es como un lugar donde sabemos que va a haber gente circulando para poder pedir. ¿Y cómo trabajan ustedes? Porque atención con esta cuestión. Vos no podés arrancar. Yo aprendí esto con Manuel, con algunas otras entrevistas. No es fácil arrancar a alguien de la calle y decir, bueno, hay un lugar para hospedarte y las personas aceptan rápidamente por su historia de vida, por los traumas que los llevaron a estar en la calle, por los miedos que acumularon a estar en los lugares donde habitaban antes. Contanos un poco ese trabajo. Sí, cada persona que llega a la calle llega con toda una historia vivida, va a ver, como la que tenemos cualquiera de los 5 que estamos acá, digo, con una mochila, pero con la diferencia que esa mochila viene cargada de una historia en donde lo único que tienen en común todos, digo, más allá de la heterogeneidad de las historias, es el dolor, el abandono, el abuso, la violencia. Y esa historia obviamente hace que condicione todo su proceso y su repensarse fuera de calle, y en algunos casos hay que trabajar una adicción previa, en otros casos una adicción que se generó en calle. Eso también fue algo que fue modificándose bastante. Cuando nosotros arrancamos, gran parte adquiría la adicción en calle. O sea, sobre todo al alcohol, empezaban a tomar alcohol para sobrevivir a la calle. Hoy, sobre todo con los más jóvenes, muchas veces la adicción es la causa por la que llegan. También es muy difícil hablar específicamente de una población determinada porque hay un recambio permanente, hay mucha gente que viene de la provincia a la ciudad o dentro de las mismas ciudades a lugares con mayor cantidad de población que está en la calle a pedir, a salir, y por ahí después se vuelve a su barrio. Ahora, ¿cómo es? Eso también ha aumentado, y no solo acá, digo, en el interior también. Manuel, ¿cómo es el tema del COVID, no? Porque nosotros hablamos mucho y constantemente del tema vacunas. Hoy hablábamos hace un rato con el doctor Debac de que en algún momento van a faltarnos vacunas y lejos está toda esta gente de la que estamos hablando de llegar a la vacuna, ¿no es cierto? Le va a faltar muchísimo. ¿Cómo está el tema COVID en todo este escenario que vos ves? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, a medida que se fue, en el caso de Ciudad, por ejemplo, o en provincia también, que se iban autorizando o abriendo la inscripción de acuerdo a la edad, obviamente les íbamos informando para que pudieran anotarse. En algunos casos es posible, fundamentalmente hay una cuestión clave, digo, tienen que estar documentados. Claro. ¿Están todos documentados? Entonces, un proceso... Eso ha mejorado bastante, por suerte. Cuando nosotros arrancamos hace 9 años atrás, era muy raro que alguien de calle tuviera el DNI. Hoy, a ver, y también cambió el proceso para tramitar el DNI. Si nosotros tuviéramos esta nota en el 2010, 2011, nuestro gran reclamo era a cada uno de nosotros le llega el DNI por correo a su casa. ¿Cómo se hace para que le llegue? Digo, fue muy complejo. Pedíamos prestados las combis del RENAPER, que es el organismo que... Y salíamos a la noche, el RENAPER nos los entregaba a nosotros salíamos a buscarlos, porque claramente con el que está fijo en un lugar es muy fácil. Claro. No muy fácil, pero es más fácil. Sí, claro. El que va girando es difícil. Hubo DNI que tuvimos bastantes semanas con nosotros hasta que logramos encontrar... la persona para poder dárselo, ¿no? Pero contanos esto, esta es una fundación que recibe aportes privados, no recibe aportes del Estado ni nada. Somos un gran equipo de voluntarios, vos dijiste, creo que ahora debemos estar en 3.000 voluntarios aproximadamente, donde uno de los proyectos es justamente acompañar a quienes duermen en calle. Obviamente está invitado todo el mundo que quiera sumarse, sobre todo porque hay una parte de los voluntarios que en este momento, todos los de riesgo, todos los que ya sabemos que en este momento es mejor que estén adentro, están adentro. Entonces hubo una baja de voluntarios en calle específicamente, así que todos aquellos que quieran sumarse, por supuesto, están... Y atención con esto que yo quiero mencionar, que es cómo se trabaja en lo concreto, que yo también me sorprendí cuando vos contabas que vos te acercás a alguien en situación de calle y siempre la consigna era mantener la horizontalidad de la mirada. Si la persona estaba en el suelo... Tenés buena memoria, Diego. Y porque me impactó, de verdad, me parece que está fuera del radar cómo se trabaja. Tengo un lugar para vos, venite, subite a la chata. No es así. Creo que lo de la mirada... Explica lo que entiendo es. Que lo repetimos mucho en las recorridas, en que si una persona está sentada, que intentemos sentarnos, si una persona esté parada, nos quedemos parados, para que estemos a la misma altura. En realidad es algo que se aplica a cualquier proyecto y a cualquier cosa donde estemos trabajando con seres humanos. Digo, me parece que tiene que ver con entender que somos iguales y que en este momento, por algunas
situaciones que ojalá sean circunstanciales, estamos en contextos diferentes, pero que de verdad no hay una... Y así intentamos hacer el abordaje y así yo intento vivirlo así y creo que todos los que participamos, con todo lo que implica también para uno, ¿no? Digo... ¿Por qué es importante? Porque somos iguales, también nos moviliza las historias que escuchamos, o nos identifican, o nos reflejan, o hacen que también revolvamos nuestra propia mochila, ¿no? Desde luego, digo, porque es un ser humano que se encuentra con otro ser humano, no hay más que eso. Digo, nada más simple, hermoso y complejo que un ser humano que se encuentra con otro ser humano. Manuel, y desde ahí laburar la reconstrucción para que puedan volver a estar de pie. Y la reconstrucción, ahí voy con vos, Lucía, pero la reconstrucción es un proceso en donde por ahí se tarda tiempo. Explica por qué la gente no quiere dejarla. Esto es como muy contraintuitivo. Digamos, no es que vos le presentás un lugar para ir y la gente deja la calle. Tenés que trabajar, ir quitándole los miedos, las barreras, entender por qué estuvo ahí, por qué llegó ahí. Hay una especie como de... A ver, para decirlo brevemente, se tiene que dar una especie de reconstrucción interna. Digo, la persona se acostumbró a sobrevivir, a otras reglas, toda esa historia de dolor que vivieron. Fue como destruyendo toda su autoestima y eso es lo que hay que ir regenerando y eso se da con el transcurso de las semanas. Obviamente... Eso trabajás con psicólogos y todo. Hay un equipo de psicólogos, hay un equipo de inclusión laboral, hay un equipo de adicciones que son todos voluntarios, hay un equipo de médicos, un equipo que le transmite a los DNI, un equipo de jubilaciones, hay un equipo de veterinarios para los animales. Cada voluntario va encontrando su lugar. Obviamente este proceso que es largo, varía también de cuánto tiempo hace que esté en la calle, ¿no? Digo, en este momento, lamentablemente, nos encontramos con algunas personas que son nuevas en calle. O sea, que están llegando a la calle a partir de esto que está pasando. Entonces, es diferente el proceso. Si alguien dice, no es porque no quieren trabajar, son vagos, esto circula, ¿qué dirías vos que trabajás con ellos? Yo creo que uno puede escuchar esa frase, o sea, inclusive de boca de ellos, pero que esa expresión de voluntad en realidad está viciada. O sea, yo no la considero una expresión de voluntad porque justamente tiene toda esa historia de dolor detrás. Entonces, cuando siempre te fue mal, cuando te abandonaron, cuando... A ver, cuando el salir de calle implica remover toda esa historia, porque cuando uno está en calle está como adormecido, por decirlo de alguna forma, para que la gente entienda hablando así muy por arriba. Entonces, cuando empieza a pensar en salir, cuando empezás a proyectar para adelante, también se empieza a revolver todo lo de atrás. Y eso es lo que hace que sea tan difícil, porque entonces ahí se empieza a recordar el vínculo con los hijos si los hay, el vínculo con la familia, y ahí empieza a darse un montón de factores, de situaciones complejas, donde el acompañamiento es clave, y por eso la importancia de todos los voluntarios que todas las noches salen, acompañan, ahora con mucho más cuidado y mucho más complejo que antes. Pero, no sé, una persona que realiza su tratamiento por adicciones y que su objetivo es poder revincularse con sus hijos, ¿no? Digo, y obviamente esos hijos vivieron toda una historia muy compleja con un papá adicto. Entonces también hay que laburar con los chicos para que esos chicos quieran volver a ver al papá que, por ejemplo, de pronto llegaban a su casa y estaba vacía la casa porque había vendido todo. Es tan complejo y cada historia es tan diferente que es súper difícil. Por eso también intentamos no solo, o sea, después de muchos años de trabajar en calle, y seguimos y lo seguiremos haciendo, empezar a generar nuevos proyectos que también trabajen la prevención. Porque digo, ahora va a empezar a bajar la temperatura, entonces esto va a hacer que se vuelva a hablar en los medios de las personas en calle y como todos los años se debate, bueno, qué se hace, qué no se hace. Pero hay que laburar mucho antes. Digo, hay que laburar cuando a ese chico, cuando no tenía 40, cuando tenía 5 y 6, y lo abusaban, lo abandonaban, lo golpeaban. Hay que trabajar en prevenir, porque claramente la intervención es mucho más fácil cuando intervenimos antes de que caiga en la calle. Lu. En estos últimos meses o en este último año de pandemia, que lo mencionaste en varias ocasiones, ¿han observado que hay una población que quizás tenía cierta contención dentro de las escuelas? Alarmó mucho conocer que durante el último año se habían perdido millones de niños que después no regresaron más a las escuelas. ¿Han visto que parte de esa población se ha volcado también a las calles?
Bueno, eso uno lo ve mucho, nosotros trabajamos mucho con centros comunitarios y fue algo que tuvimos que fortalecer durante todo el año pasado en la asistencia alimentaria, sobre todo en el momento de mayor encierro, ¿no? Y en todos los centros comunitarios, no te voy a decir en la totalidad para no exagerar, no quiero ser exacto, pero te diría en su gran mayoría tuvieron un aumento y un aumento importante en la cantidad de chicos que asistían a esos lugares, desde luego. Ahora, es importante la pregunta de Lucía, porque vos hablás a veces incluso con intendentes que te dicen, en la provincia de Buenos Aires pasa, que tienen que apoyar, que las escuelas están cerradas, pero que dicen, yo veo que si los pibes no van al colegio, empiezan a ir a las esquinas y empiezan a ir a lugares donde son captados por el narco. Entonces digo, ¿ustedes cómo hacen cuando empieza esa intermediación del narco, vos y otras organizaciones como la de ustedes, la del narco que tiene recursos para captar a los pibes y que el pibe en determinada edad, al no encontrar un lugar, al tener estos problemas en sus casas, son captados fácilmente por esta gente con poder económico? Mira, en los centros comunitarios generalmente los chicos con los que laburamos o intentamos laburar mucho antes. O sea, ya te diría 3, 4, 5 años poder empezar a trabajar con ellos para no llegar a los 10, 12. Claro. Porque a su vez la edad cada vez se fue bajando más. Digo, antes uno decía, bueno, la edad crítica estamos hablando antes de los 16, 17, después los 15, después los 14, digo, estamos hablando de los 11, 12, donde uno ya empieza a ver el consumo de Paco, empieza a ver... Entonces, uno también empieza a intentar intervenir antes, ¿no? Fundamentalmente para fortalecer la personalidad de cada uno de esos chicos y poder acompañarlos en todo ese proceso. Y en el caso de las residencias que tenemos en el interior, que son residencias para que los chicos puedan estudiar, dándoles, que ahí sí chicos más chicos, chicos más grandes, dándoles de verdad una oportunidad concreta que les permita tener una esperanza de futuro que de verdad les haga ver que hay otra posibilidad, ¿no? Complejísimo, sin duda. Digo, yo me acuerdo del año pasado, estábamos en el Chaco Salteño, terminamos una charla con los chicos del último año de una escuela Wichi, en uno de los lugares más pobres del país. Para que la gente sepa, es el límite entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Se llama el Chaco Salteño, pero es parte de la provincia de Salta. Nos estábamos yendo, una chica se desmaya y estuvo como 20 minutos desmayada. Y no solo nosotros, en general, después por suerte no había sido así, lo que todos pensamos era que se le había roto una cápsula en el estómago, lo que implicaba una tragedia, ¿no? Que por suerte no fue así, porque muchos de los chicos de esa zona están en la frontera. La perspectiva de futuro es trabajar de mula. Entonces, para que ese chico tenga otra perspectiva de futuro diferente, lo que tenemos que hacer es mostrarle que hay otra posibilidad. Entonces ahí hay casas gratuitas donde los chicos vienen a vivir, a estudiar lo que quieran. Digo, hay chicos estudiando medicina, ingeniería, profesorados, arte. Pero la educación es un eje. Sin duda. Es un eje. Bueno, pero cuando hablamos de calle, yo hablé de que es clave la prevención. Y ahora, digo, ahí es fundamental. Cualquiera de los chicos, inclusive los de 3 o 4 años que nosotros trabajamos en los comedores, o cualquiera de los chicos que están en las residencias, son posibles personas que si no tuvieran una oportunidad concreta pueden terminar durmiendo mañana en la vereda, sin duda. En ese trabajo de prevención, ¿hay algún tipo de trabajo conjunto con el Estado de ustedes? Nosotros trabajamos de forma independiente, nos manejamos con los voluntarios y hemos ido armando equipos en cada una de las provincias. Por eso decía que viajamos todo el tiempo por eso. Porque nos parece que a veces desde Buenos Aires nos miramos bastante en ombligo y nos cuesta mucho mirar al interior, y Argentina es mucho más grande que Buenos Aires. Pero después sí hay interacción, por ejemplo, con la gente en situación de calle, hay interacción con los trabajadores sociales, con la gente de los hospitales públicos, con Pero lo todo que te el quiero, tiempo, ¿no? a ver si voy a subtitular lo que no necesita ser subtitulado, es los tentaron, es decir, che, ustedes son muy buenos, ¿por qué no forman parte de una estructura política y sos el brazo ejecutor de una política social dentro de un partido político? Bueno, que somos muy buenos es tu mirada. La verdad que yo todo el tiempo... El hombre que no... Me parece que nos falta un montón de cosas. Recibe este piropo, Manuel Lozano. A mí me parece que, te digo, o sea, entiendo desde dónde lo decís.
A nosotros, ahí hablo por mí y intento por ahí no hablar en boca de todos los voluntarios, a nosotros nos pasa que todo el tiempo uno va detrás en un país que vive en crisis intentando generar oportunidades, pero a su vez tapando baches y no sé, recién antes de venir acá veía algunas personas de las que están recién llegadas a calle, que es donde obviamente uno intenta intervenir más rápido. Y digo, hoy pensar en la inclusión laboral, digo, es mucho más complejo que hace un año y medio atrás. Digo, ¿cuántos hoy están tomando gente? O sea, es la cantidad de demanda de laburo que tenemos es enorme y que claramente no podemos dar respuesta. La cantidad de chicos que se anotan en las residencias quedan... El año pasado quedaron más de 1.300 afuera. Pero ustedes trabajan con Así empresas que lo de muy bueno, también. yo siempre fui al contrario. Pienso que todavía que recién estaba en pañales y que falta un montón. Bueno, está bien, falta un montón, pero trabajan ustedes también haciendo como convenios con empresas para que tomen personas que estuvieron en calle y se rehabiliten y trabajan con recursos humanos de las empresas, chequeando. Sí, nosotros intentamos remarla todo el tiempo, somos creativos, porque si no, imagínense en Argentina, el que no es creativo y no intenta y no aprende a remarla, estamos en el horno. Entonces sí, todo el tiempo buscamos nuevas oportunidades para incluirlos. Claramente ahí dependemos de la formación que tenga la persona. Es sumamente complejo y con las empresas que nos acompañan en la inclusión laboral nosotros estamos por demás que agradecidos, porque no es bueno, tomo una persona y listo, digo. Tomo una persona, la acompaño, la capacito, entiendo que le va a costar adaptarse. En algunos casos realmente nos ha ido muy bien con los compañeros de trabajo, en otros no, paren, que no nos juntemos con la calle. Digo, ahí es un proceso y que la persona se acostumbre a organizarse. Empiezo a trabajar, trabajo un mes, cobro el mes que viene, organizarse con la plata, cumplir el horario, tener un jefe. Para el que nunca, para por ahí el que trabajó le es más fácil. Digo, el que está en calle hace poco. El que nunca trabajó es una cultura completamente diferente. Es muy difícil. Decime alguna frase que recuerdes de esa persona que no viene de padre o que haya trabajado y él tampoco o ella, y de sorpresa frente a este nuevo mundo que es el mundo del trabajo. ¿Algún caso que te haya llamado la atención? ¿Algún caso que me haya llamado la atención? ¿Alguna frase que te quedó dando vueltas de alguien que escuchaste que o te emocionó o te llamó la atención? Mirá, te voy a contar algo que a mí no deja de sorprender, que es una historia de hace un tiempo atrás, pero que a mí me gusta porque nos demuestra que del otro no sabemos absolutamente nada y me parece que se aplica mucho a ser más tolerantes hoy entre todos porque no sabemos nada de lo que está pasando el otro. Gaby arrancó 2 o 3 veces a laburar, siempre terminaba dejando. No tenía una adicción y siempre terminamos de entender, siempre se terminaba boicoteando y terminaba de dejar. Hasta que en un momento entra a trabajar un bar de bachero y pega mucha onda con la dueña. Y un día, viernes a la noche, 12 de la noche, 11:30, una cosa, y me llama la dueña, enojada, me dice, Manuel, no puedes creer que en el medio del bar, el bar lleno, dio un portazo y se fue, me dejó en banda, justo era mi cumpleaños, me tuve que ir yo a lavar los platos, no lo puedo creer, con lo que estaba enojada y la verdad que tenía, o sea, la entendía porque le había dejado... Generalmente cuando hace así, hay 2 o 3 días que desaparecen, ¿no? Pasa, no sé, una semana y aparece Gaby. ¿Qué hiciste? ¿Qué había pasado? Lo resumo. Ese día era el cumpleaños de la dueña del bar. Y la dueña estaba festejando su cumpleaños con sus amigos en ese bar. Él había generado un vínculo por primera vez o una de las primeras veces con otra persona, con otro ser humano, y él se consideraba su amigo. Cuando él vio que ella estaba festejando el cumpleaños con sus amigos en el bar y a él no lo había invitado, él repitió el abandono de cuando tenía 13, su mamá lo había abandonado, el abandono cuando tenía 5, el abandono cuando tenía 7, y volvió a repetir toda esa historia y se fue. Pero Manuel, se fue no por abandonar, de tristeza. Cuando Mariela escuchó eso no lo podía creer, obviamente lo fue a buscar. Digo, nadie se imaginó lo que le había pasado a Gaby esa noche en el bar. Manuel, te agradezco esta visita, es muy importante, la verdad que
es muy singular lo que hace Fundación Sí y cómo vos lo transmitís y cómo contás vos este fenómeno del que vemos cotidianamente. Vamos, si alguien se quiere acercar, ¿cómo lo hace? Fundación Sí, ¿dónde lo busca? www.fundacionsi.org.ar, ahí están todas las formas de colaborar, así que el que quiera, o inclusive, porque sé que mucha gente del interior lo ve y ahora con todo esto no estamos pudiendo recorrer las escuelas rurales para que los chicos se enteren, ya muy pronto arrancan las inscripciones para las residencias para el año que viene, así que todos aquellos que quieran sumarse, bienvenidos. Manuel, gracias. Gracias. Osvaldo Bazán. ¿Es Bueno. verdad que vos tenés un video que muestra el no cuidado durante la cuarentena, durante la pandemia? Mostrarlo y contá qué es. No, en realidad voy a hablar de fútbol, que es lo mío, como todo el mundo sabe. Esta noche es el clásico, ahí se llama Manuel, chao Manuel, el clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys en Rosario. Y esto acaba de pasar esta tardecita en Rosario, en el Parque Alem. Una multitud de fanáticos de Central que fueron a recibir a los jugadores. El jueves pasado la manifestación, el encuentro fue de los fanáticos de Newell's, hubo 100 personas detenidas. Esto acaba de pasar en Rosario, una ciudad que además, una provincia, que todavía no sabe si mañana tiene clases o no. Están esperando el mensaje del gobernador de la provincia, Omar Perotti, que todavía no lo ha dado. Se supone que va a decir que no va a haber clases presenciales, y eso que el 98% de los docentes de la provincia de Santa Fe están vacunados. El 98% de los docentes de la provincia de Santa Fe están vacunados, pero siguiendo las órdenes nacionales, Perotti parece que anunciaría a las 23 cuando hable que mañana no hay clases presenciales. Además, hay mayores restricciones tanto en Rosario como en Santa Fe, pero por lo que estamos viendo que ocurre en la ciudad de Rosario, bueno, una manifestación enorme de gente, un banderazo, los fanáticos desoyendo el pedido de los propios jugadores, incluso que habían pedido que esto no ocurra, de las autoridades de la ciudad y de la provincia que habían pedido que esto no ocurra, pero bueno, finalmente este es el estado de la ciudad de Rosario en estos momentos. Bien, clases presenciales. La ciudad de Buenos Aires mañana irán, ¿los preparo o no la vianda? Sí, porque mañana en principio y en final hay clases en la ciudad de Buenos Aires, pero no en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Allí no hay clases, y ustedes cuenten, primero eran 2 semanas, ahora se ampliaron a 3 semanas, por todo concepto 5, pero sumen las 46 semanas donde el año pasado no hubo clase, y entonces vean el impacto que esto tiene sobre los chicos, sobre nuestros hijos. Está Lucila King con nosotros, de Padres Organizados, en este caso de provincia, para decirlo tajantemente, esta ciudad, esta provincia, que son las que están llevando la peor parte porque no van a tener clase mañana, vienen no teniendo clase. Padres Organizados, y estos son 70 municipios y también tienen representación a nivel de todo el país. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder clarificar y desmitificar algunas cosas que suceden en la provincia de Buenos Aires. Padres Organizados, como ya saben, tiene representación en casi todas las provincias salvo 2, y dentro de la provincia de Buenos Aires, en 70 municipios. A su vez, cada municipio tiene sus Padres Organizados local. Yo soy de Pilar, además, donde tenemos un montón de padres trabajando. Padres Organizados es una red maravillosa, colaborativa, de padres que además aportan sus conocimientos médicos, psicólogos, abogados, educadores. Es una red que sería la envidia de muchas multinacionales porque tenemos una capacidad de reacción increíble. ¿Me dejás hacer una observación? Sí. Que fíjense ustedes cómo es otra red, porque Manuel Lozano también armó una red, y es la sociedad civil la que se puede organizar y ser muy efectiva. Sí, Lucía. No, es que justamente destacando eso, habíamos hablado hace unas semanas que la justicia terminó respondiendo, al menos la justicia porteña, a reclamos de padres Claro. Que fueron a reclamar por las escuelas abiertas, algo que no va a ocurrir mañana en la provincia de Buenos Aires, que hubo varios amparos, pero que no tuvieron mayor éxito en la justicia bonaerense. Sí, bueno, básicamente nuestro trabajo desde Padres Organizados es venir tratando de que las autoridades nos escuchen, básicamente porque entendemos que la escuela es una aliada en esta pandemia, siempre fue una aliada de la salud. Y es una aliada en este caso porque la escuela es un plan detectar natural que tiene la provincia de Buenos Aires no tiene. ¿Por qué? Porque los padres, cuando mandamos a los chicos a la escuela, duplicamos o triplicamos los cuidados. Ante el menor síntoma avisamos a la escuela, avisamos a los padres, avisamos al colegio.
avisamos a los pediatras y se arma una red de contención y se frenaron un montón de casos asintomáticos y leves, que no sucede. Y eso de una manera aliviana el trabajo del personal de salud, que debería estar abocado únicamente a los casos graves y que se están atendiendo. Entonces, el cierre de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, que afecta a más de la mitad de los alumnos, porque son 41 municipios de los más populosos, donde hay más barrios vulnerables en esos lugares, donde cerrar la escuela en esos barrios es cerrar la presencia del Estado, es negarle a los chicos el lugar donde pueden tener contención, donde pueden ser escuchados, donde pueden denunciar los maltratos que reciben, donde se han empezado a detectar las patologías del confinamiento 2020, lo dicen todos los especialistas, la Sociedad Argentina de Pediatría, hay una pandemia oculta. Entonces, ¿qué pasa en provincia? Se cree que hubo clases presenciales, pero está lejos de ser la verdad. ¿Por qué? En una escasa minoría de escuelas que han podido tener mayor distanciamiento, poder adaptarlas, ha habido un máximo de 4 horas y siempre dividido por la mitad. En la mayoría de las escuelas públicas, los chicos han ido una semana en marzo, 90 minutos de clase. Entonces, la irritación y el enojo de los padres es que sabemos perfectamente que la escuela y el movimiento que generó la escuela no es la causa de los aumentos de los contagios. Ahora, Lucila, ¿no tuvieron ninguna instancia de diálogo con el gobierno bonaerense? Porque el gobierno bonaerense, hasta hace 2 semanas, la directora de escuelas, Agustina Vila, planteaba el tema de las clases presenciales, después vino el decreto anterior y hizo que dictaminó el presidente que no hubiera clases y el gobernador acompañó. ¿Pero ustedes tuvieron algún tipo de diálogo con la provincia? Lo intentamos, le hemos presentado una carta a la directora Agustina Vila, no nos ha contestado. La carta nos la recibió el personal de estacionamiento cuando fueron en persona a presentárselo. ¿Por qué el personal de porque estaba cerrado, nadie los pudo recibir. Sí, en diciembre del año pasado, nosotros, los padres que estamos desde octubre del año pasado trabajando, hicimos un petitorio de varios municipios y fuimos junto con María Julia Orozco, que es mi coequiper en Pilar y que hoy no pudo venir, fuimos a presentar un petitorio y la señora Claudia Brachi nos recibió. Fuimos 3 padres y le transmitimos esto mismo que estamos transmitiendo ahora. Ella era muy consciente de la realidad de las escuelas, nos prometió que iba a haber clases presenciales, nos contó y nos explicó el plan jurisdiccional, que esto es muy importante saber, la gente no sabe de la existencia del plan jurisdiccional. Este plan permite que las escuelas abren y cierran constantemente. Los chicos conocían las reglas de juego. La regla de juego era que su burbuja se podía cerrar, pero respondía al paso del tiempo. Los chicos sabían que eran 14 días y volvían. Eso les daba una previsibilidad, una organización dinámica, porque digamos que los chicos estaban empezando a revincularse. O sea, la presencialidad fue tan baja, era un comienzo de revinculación, con un esfuerzo. Este plan jurisdiccional se terminó de modificar 3 días hábiles antes de que empiecen las clases presenciales. El trabajo, digamos, del día a la noche que tuvieron que hacer las escuelas, tiraron paredes para abrir más espacios y, sin embargo, lo primero que se castiga es a la educación. Y lo que quiero decir es, hoy la provincia de Buenos Aires tolera la circulación de 114 actividades permitidas por la resolución porque entiende que no resiste un cierre, la economía no existe un cierre como el 2020. La educación no tampoco lo resiste. Y en eso, hay acabada evidencia que demuestra que los chicos, 70% de los chicos han sufrido depresión, los chicos han perdido la motivación, la estimulación. Los niños, la escuela virtual no existe, el reemplazo de la escuela presencial a la escuela virtual es una falacia. Inicial y primaria, no por el fracaso de las docentes, todo lo contrario, pero el esfuerzo que pueden hacer los chicos de estar delante de una pantalla es insostenible. Nadie puede hacer foco tanto tiempo. Esperen que tenemos que hacer una tanda y tenemos un ratito más para hablar con Lucila. Gracias. Dale, vamos a una pausa. Muy bien, clases presenciales en ciudad, en provincia. Estamos con Lucila King. Ahora en un ratito vamos a retomar la conversación con ella de padres organizados. ¿Cómo hace la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista legal para decirte a vos que sos mamá o papá de la ciudad, mandá tranquilos a tus hijos, mañana nosotros te decimos que armes la vianda, armes la mochila, están habilitados? ¿Cómo hace? La ciudad va a firmar un decreto donde va a anunciar por vía administrativa que efectivamente mañana abren las escuelas
a excepción del nivel secundario que ya anunció Horacio Rodríguez Larreta, que va a ser bajo una bimodalidad, van a combinar lo presencial y lo virtual, pero básicamente lo que va a plantear ese decreto es la autonomía de la ciudad, que es lo que viene sosteniendo el gabinete porteño para respaldar la presencialidad en las aulas durante no solo los 15 días anteriores del DNU, que ya caducó el viernes, sino durante estas nuevas restricciones que ordenó el presidente Alberto Fernández. ¿Qué espera también, además, la ciudad? Lo contábamos al principio del programa, que el martes la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. ¿Pero por qué vos decís el martes? Porque uno viene escuchando el martes como los supermartes del Super Bowl. ¿Cómo sabes que el martes? Porque los martes son los días de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia, entonces se espera que, si bien estimaban en un comienzo que el lunes o el martes haya un pronunciamiento, lo que más esperan es que esto suceda el martes, todo sujeto a los tiempos de los 4 ministros de la Corte, que son los que tienen que pronunciarse sobre este tema. ¿Qué espera allí la ciudad? Que se les reconozca la autonomía. Lo mismo que va a decir el decreto que va a firmar el jefe de gobierno porteño para darles garantías a los padres de que mañana efectivamente van a tener sus hijos clases presenciales. Lucila, ¿cuál es la expectativa que tienen? ¿Qué es lo que están esperando que pase? Suponete en esta semana que empieza, los papás de provincia. Bueno, tenemos muchas preguntas. Básicamente es ¿qué plan tienen estos 21 días? Si acusaron a la escuela, digamos, de aumentar la circulación, en que el problema era fuera de las escuelas, van a mejorar el transporte de los docentes, van a establecer horarios para que los chicos puedan usar el transporte, van a completar el plan de vacunación. Los docentes en Provincia de Buenos Aires, el 50% creo que ya tiene la primera dosis. El resto de los docentes está dispensado, los docentes de riesgo no están yendo a la escuela. Entonces, nosotros hacemos notar la incoherencia de las decisiones y exigimos una respuesta, porque realmente es inadmisible que no estén abiertas las escuelas, es inadmisible que se cierre una actividad que es de las menos riesgosas, científicamente probado. No, pero para mí hay una frase, digamos, uno tiene ya el oficio del editor, y si uno tuviera que editar tu nota, es esta frase que es muy potente, que es, digamos, la economía no resiste otro año de cierre. ¿Y qué? ¿Acaso la escuela sí resiste otro año más de cierre? No, de ninguna manera. Osvaldo. Ayer leía a un escritor progresista que escribió una nota que decía: los padres y madres de los colegios caros amenazaban con un abrazo simbólico. Es probable que a ese abrazo mandaran a sus empleadas domésticas para que lo hagan. La derecha se apropia de la educación como yeite, algo que sabemos jamás le importó. ¿Qué le contestarías a esto? Me da una tristeza enorme ese comentario, porque básicamente la principal razón de que funciona Padres Organizados es que la mayoría de los padres de los municipios de la provincia van a escuelas públicas. Son muy escasos las escuelas privadas. Las escuelas privadas, digamos, de mayor capacidad económica es una pequeña minoría. Hay colegios subvencionados, hay colegios técnicos. Perdóname, yo no puedo, me quedé... ¿En serio alguien escribió que los padres de colegios privados van a mandar a las mucamas al abrazo? ¿Quién lo escribió? Digamos quién lo escribió. Fabián Casas. ¿Escribió eso? Una nota que se llama Fernández versus Larreta, la lucha de clases. La verdad que la lucha de clases es que lo van a mandar a las mucamas, digamos, como a contar. En realidad lo que dice: los padres y madres de los colegios caros amenazaban con un abrazo simbólico. Ezequiel, un papá amigo, me dijo: es probable que a ese abrazo mandaran a sus empleadas domésticas para que lo hagan. Y en boca, digamos, del amigo pone eso, que es una aseveración terrible, ¿no? Sí, de lo más divisoria de clases e injusto. La verdad que es una negación y anacrónico, me parece que... No, y es la negación de la niñez y los derechos de la niñez. Acá hay funcionarios que su obligación es proteger los derechos de la niñez. ¿Hasta cuándo se puede vulnerar un derecho en el marco de una pandemia? El resto de los derechos no están vulnerados y no han sido vulnerados en la intensidad y aparte, el cierre de las escuelas causa un daño concreto, medible. El plan de vacunación de escolar está retrasado significativamente. Hay 500.000, esto es un dato muy concreto, hay 500.000 niños que no han completado su calendario escolar de ingreso a primer grado, que pueden correr riesgo de morir por enfermedades prevenibles por vacunas que están disponibles y que son gratuitas. Porque la escuela oficia como control de todo, de los sanitarios, porque te pide en un embudo digamos, cómo está tu chico, si está revisado, si está vacunado. Exactamente. Sirve como para eso, básicamente, y por supuesto por los contenidos, pero es mucho más.
Bueno, yo te agradezco por esta visita, ojalá que haya buenas noticias. Bueno, gracias a ustedes. Y Pablo de León, mañana va a ser un día en donde se va a escenificar este conflicto que vemos sobre, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el plan económico? ¿Aguantamos con las tarifas lo más planas posible y no para ver si podemos ganar las elecciones? Plan Cristina 2020 en diciembre en La Plata del año pasado, o bien Guzmán en esta tensión que hay con el subsecretario de Energía, Basualdo. ¿Dónde se va a representar esa batalla? Mañana jura el nuevo ministro de Transporte, Alexis Herrera. Mucha gente no lo conoce porque es un exintendente bonaerense, pero va a reemplazar a Mario Meoni. Igual, de todos modos, los ojos van a estar puestos en qué pasa con Guzmán y si hay un gesto presidencial hacia Guzmán en medio de una avanzada y una discusión con el kirchnerismo, porque Guzmán quiso echar a un subsecretario y en el día de mañana Guzmán va a ir a su despacho y el subsecretario Basualdo irá. Pero ¿cuál es la a su estrategia? despacho. Te quiero hacer esta casi última pregunta del programa. Digamos, alguno especuló con esta cosa de Lorenzino, me quiero ir, y entonces como no aguanta Guzmán, se quiere ir. Pero sabemos que le había tomado el gusto a la política, Sí, que claro venía que sí. muy valorado, hasta por Cristina, que lo invitó 2 o 3 veces a su casa. Eso se cortó, ¿no? Bueno, La buena digamos, onda con Eso es la Cristina buena se onda cortó. con Cristina. ¿Guzmán se cortó. quiere quedar o se quiere ir? Bueno, algunos dicen que Guzmán hizo esto para que lo echaran, pero el presidente de la Nación va a hacer la semana que viene un viaje a Europa a todos los países que, por ejemplo, estuvo hace pocos días Guzmán. Y Guzmán hoy tiene su ticket para acompañar a Alberto Fernández. Hoy tiene su ticket para acompañar a Alberto Fernández. Veremos Pero mañana. te lo tienen que sellar en el Patria. Exactamente, tienen que ver si le dan el pasaporte para seguir siendo ministro. Esta es una discusión que va. El kirchnerismo, ayer alguien del Pero kirchnerismo me espera, decía... ¿vos sabés la relevancia que tiene, digamos, si se fuera Guzmán? Porque Guzmán era como el ala, me dejan exagerar, occidental, ¿no? Está diciendo que el otro es una ala oriental. Era como el market friendly, ¿no? El que quería un poco ver la cuestión del déficit fiscal y parecía que había convencido a todos y, miren muchachos, esto o lo empezamos a acomodar porque no va a resistir. Hoy alguien del kirchnerismo me decía, Basualdo se queda y Guzmán se queda. Y Guzmán tiene que saber que en el kirchnerismo nadie se va cuando quiere, se va cuando lo decidimos nosotros. Si no, pregúntenle a Julio De Vido, que estuvo 4 años siendo un desdibujado ministro de Planificación, y Cristina le dijo, vos de acá te vas. Cuando yo digo, ¿Qué eso ministro fue tenés? verdad, cuando pierde fuerza Julio De Vido contra Kicillof y empieza Kicillof a manejar todo lo energético y demás, ahí hay una escena tremenda que yo me acuerdo en donde Julio De Vido le sirve agua en una conferencia de prensa, en lo gestual era todo eso, casi como un ayudante de Kicillof en la pérdida de poder, y se tuvo que bancar Julio De Vido quedarse en ese asiento por lo que dice Pablo de León. Y ¿Qué es, embajada hay de libre? acá no se va el que quiere, sino el que yo quiero, dice Cristina. ¿Qué? ¿Qué embajada hay libre? A las Varias. embajadas. Hay varias embajadas libres. Bien. Preguntale a los sardos, si no. Mientras tanto, Amado Vudú. ¿Qué? Amado Vudú, que hace poco más de 10 días, poco menos en realidad de 10 días, perdón, el juez de ejecución penal, Ricardo Basílico, revocó su arresto domiciliario. Esto que significa inmediatamente que debería volver a la cárcel para cumplir aquella condena que en diciembre cumplió la Corte Suprema de Justicia por corrupción en el caso Chicone. Lo que sucede es que se pidió que para que ese fallo se cumpla, sea confirmado por la Cámara de Casación. Dentro de los próximos 10 días todavía esa medida puede ser apelada por los abogados de Amado Vudú. Recién va a ir a la Cámara de Casación y lo que va a ocurrir cuando eso llega a la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal, es que Amado Vudú va a estar pisando el cumplimiento de los 2/3 de su condena. Una condena que se dictó en agosto de 2018, lo que significa que va a tener derecho a acceder a la libertad condicional, lo que significa, como muchos dicen en Comodoro Pi, que no tendría sentido enviar a una persona a prisión cuando a la semana o a los 20 días puede comenzar a requerir que le concedan la libertad condicional. Con lo cual, Amado Vudú está muchísimo más cerca de ya no pisar nunca más el penal de Seiza y continuar en su casa cumpliendo esta condena por corrupción que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia por unanimidad en diciembre, pero que fue un fallo en el que intervinieron en distintas instancias al menos 16 jueces. Bien, hubo 16 jueces. ¿Cuánto pasó en prisión efectiva Amado Vudú por este delito? Poco más de 1 año y medio, porque ingresó en agosto de 2018 y
abril de 2020, él consigue el arresto domiciliario por orden del juez Daniel Obligado, que consideró que como tenía 2 hijos muy pequeños, era mejor que él esté en su casa cumpliendo ese arresto. Y aparte que todavía no estaba confirmado por la Corte el fallo, que finalmente el 3 de diciembre se cumplió, pero nunca más regresó a la cárcel a la espera de estas resoluciones. Bueno, muy bien. Todas noticias para el domingo de los carbohidratos, porque ¿qué hay que hacer con todo esto? Carbohidratos y la angustia. Ahí un rato cesa. Después viene la culpa. Te toca el hombre y dice, vos te saciaste con carbohidratos, tenemos algo para vos. Te pasa a vos, Diego, a mí no. A vos no te pasa, es verdad. Bueno, vamos a hacer entonces maldición, una tanda. Od Guzmán, parecía que no estaban tan lejos uno del otro. Bueno, ahí hay un problema con un subsecretario de Energía, que es la síntesis de la dificultad para saber para qué lado vamos y quién manda. Gracias por habernos acompañado. Ahora, historias para no dormir. Hasta mañana.